Hay un momento justo antes de que algo cambie para siempre, en que el mundo contiene la respiración. No lo sabe, no puede saberlo, pero lo hace. Sucedió en julio de 1969, cuando tres hombres se montaron encima de una columna de fuego de 111 metros de altura y la humanidad entera, dividida por guerras, por ideologías, por fronteras que nadie había pedido, dejó de respirar al mismo tiempo. Y ahora, 55 años después, estamos a punto de volver a hacerlo. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez lo sabemos. Quiero que pienses en algo por un momento. Cierra los ojos si puedes, aunque sé que estás viendo un video. Imagina que eres un ser humano, no el concepto abstracto de la humanidad, un ser humano, con manos, con memoria, con miedo al olvido. Imagina que un día alguien te dice que vas a salir, no de tu casa, no de tu ciudad, no de tu país. Vas a salir del único mundo que tu especie ha conocido en 4.000 millones de años de historia evolutiva y vas a mirar hacia atrás y vas a ver todo eso, todo lo que somos, todo lo que hemos amado y destruido y construido y olvidado, flotando en la oscuridad como una canica azul. Eso es lo que van a hacer 4 personas en los próximos meses. Y la pregunta que nadie está haciendo en voz alta, pero que todos deberíamos estar haciéndonos, es esta. ¿Por qué? No en un sentido técnico. No cuál es el objetivo de la misión, sino en el sentido más profundo, más humano, más incómodo de la palabra. ¿Por qué volvemos a la Luna ahora? Para entender a dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. Y la historia de dónde venimos es, como casi todas las historias humanas importantes, una historia de miedo. Era 1957. La Unión Soviética puso en órbita un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto que emitía un pitido. Ese pitido era un mensaje, no en clave, no cifrado. Era tan simple y tan brutal como un puño sobre una mesa. Nosotros llegamos primero. Estados Unidos escuchó ese pitido desde sus radares, y algo muy antiguo, muy animal, se despertó en los pasillos del poder. El miedo a quedar atrás, el miedo a perder, el miedo a que el cielo perteneciera a otro. Lo que siguió fue una de las empresas más extraordinarias que la humanidad ha emprendido jamás, y también una de las más honestas en sus motivaciones. La carrera espacial era competencia, era política, era propaganda. Nadie lo ocultaba. Kennedy lo dijo sin rodeos en un estadio de fútbol americano. Vamos a la Luna esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Era un desafío, era una apuesta, era un grito en la oscuridad que decía, podemos. Y el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar con una frase que alguien había preparado con cuidado, con la conciencia de que esas palabras tendrían que durar siglos. Y el mundo lloró, y aplaudió, y contuvo la respiración una vez más. Pero luego pasó algo que nunca terminamos de procesar colectivamente. Paramos. 6 veces más pisamos la Luna. 6 veces más, entre 1969 y 1972. Y luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, dejamos de ir. El programa Apolo fue cancelado. Los cohetes Saturn V, los más poderosos jamás construidos hasta entonces, fueron enviados a museos. Los trajes, archivados. Los planes, guardados en cajones. Y durante 50 años, la Luna estuvo ahí, a 384.000 kilómetros de distancia, esperando. ¿Por qué paramos? La respuesta oficial es el presupuesto, la guerra de Vietnam, otras prioridades. Pero yo creo que hay algo más profundo. Creo que, en algún nivel que no sabemos articular bien, habíamos ido a la Luna para ganar una competencia. Y cuando ganamos, ya no había razón para quedarse. Lo que Artemis II representa, en parte, es la segunda oportunidad de ir por razones mejores. Antes de hablar de la misión en sí, necesito explicarte algo sobre cómo llegamos hasta aquí, porque la historia del programa Artemis es también la historia de lo que le ocurrió a la NASA después de Apolo, y es una historia de fracasos, de presupuestos recortados, de promesas incumplidas, y al final, de algo parecido a la resiliencia. Después de Apolo, la NASA construyó el transbordador espacial, 30 años de vuelos, una plataforma revolucionaria para su época. Pero el transbordador nunca pudo ir más allá de la órbita baja de la Tierra. Estábamos atrapados cerca de casa. Luego vinieron los planes que nunca se materializaron. La misión Constellation, diseñada a principios de los 2000, iba a llevarnos de vuelta a la Luna y eventualmente a Marte.
Pero los presupuestos se recortaron, las prioridades cambiaron y en 2010 el presidente Obama canceló el programa. Otra promesa guardada en un cajón. Lo que el gobierno de Estados Unidos hizo entonces fue algo radical: abrirle la puerta al sector privado. Y ahí entró SpaceX. Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con una idea que en su momento sonaba a ciencia ficción: reducir el costo de acceso al espacio en un orden de magnitud, haciendo los cohetes reutilizables. Lo que antes se desechaba como basura después de un vuelo, SpaceX lo empezó a aterrizar de pie, como una secuencia de película al revés. El mundo vio esos aterrizajes por primera vez y pensó que era un truco. No era un truco. Esta privatización del espacio cambió las reglas del juego. De repente, NASA no tenía que construirlo todo. Podía comprar servicios, podía ser cliente, podía enfocarse en lo que ninguna empresa privada puede o quiere hacer: la exploración que no tiene retorno inmediato de inversión. Y así nació el ecosistema que hace posible Artemis. El programa Artemis, en su concepción más simple, tiene 3 fases. Artemis 1 fue una misión sin tripulación. En noviembre de 2022, la NASA lanzó la nave Orión alrededor de la Luna y la trajo de vuelta. Sin astronautas, una prueba, un ensayo general, y funcionó. Artemis 2 es la segunda fase, y es la que nos ocupa. 4 astronautas. La primera misión tripulada alrededor de la Luna desde Apolo 17 en 1972. No aterrizarán, no caminarán sobre la superficie. Harán algo más parecido a lo que hizo Apolo 8 en 1968. Rodearán la Luna, la mirarán desde cerca y volverán. Y Artemis 3, que vendrá después, si todo sale bien, será el aterrizaje. La primera mujer y la primera persona de ascendencia no europea en pisar la superficie lunar. Pero no nos adelantemos, hablemos de Artemis 2. Para llegar a la órbita lunar necesitas un cohete de dimensiones absurdas. No hay otra manera de decirlo, la física no negocia. El vehículo que va a llevar a estos 4 astronautas se llama Space Launch System, y cuando lo ves en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, tu cerebro tarda un momento en procesar la escala. Tiene 98 metros de altura, pesa más de 2,5 millones de kilogramos completamente cargado. Genera 39,1 millones de newtons de empuje en el momento del despegue. ¿Qué significa eso en términos humanos? Significa que el sonido del lanzamiento, el sonido físico, la onda de presión que viaja por el aire, puede sentirse en el cuerpo a kilómetros de distancia. No es solo ruido, es una percusión que te golpea en el pecho, como si el universo te recordara que existen fuerzas que no puedes controlar, solo aprovechar. El S es el sucesor espiritual del Saturn V, más alto, más potente en algunos aspectos, construido con décadas de tecnología adicional. Pero hay algo que el Saturn V hacía que el SLS no puede: se construía en serie. Entre 1967 y 1973, la NASA fabricó 15 Saturn V. 15. El SLS es, por ahora, un cohete que se construye de a uno. Cada lanzamiento requiere un nuevo vehículo. Eso lo hace extraordinariamente caro y es uno de los puntos de crítica más legítimos que se le hacen al programa. Un solo lanzamiento del SLS cuesta alrededor de $4,000 millones. Pero en la punta de ese cohete viaja algo que justifica cada centavo, o al menos eso argumentan sus defensores: la nave Orión. Orión es la cápsula en la que viven los astronautas durante el viaje. Y cuando digo viven, lo digo literalmente. Artemis 2 durará aproximadamente 10 días. 10 días en un espacio habitable que tiene el tamaño aproximado de un SUV familiar. 4 personas adultas, con trajes, con equipos, con las tensiones inevitables que genera compartir un espacio diminuto en el entorno más hostil que existe. Pero Orión es también una obra maestra de ingeniería de supervivencia. Está diseñada para proteger a sus ocupantes de la radiación del espacio profundo, algo que las misiones en órbita baja, como las de la Estación Espacial Internacional, no tienen que enfrentar de la misma manera. Más allá de la magnetosfera terrestre, la radiación solar y cósmica es un problema real, medible, con consecuencias concretas para la biología humana. Tiene un sistema de escape de lanzamiento que puede separar la cápsula del cohete en una fracción de segundo si algo sale mal durante el ascenso. Es el tipo de sistema que todos esperan que nunca se active y que, sin embargo, es absolutamente esencial. Y tiene escudos térmicos diseñados para soportar el regreso a la atmósfera terrestre a velocidades de más de 40,000 km por hora. El calor en ese momento supera los 2,800 grados Celsius. La superficie del Sol es de aproximadamente 5,500 grados.
Están entrando a la atmósfera a un calor que es más de la mitad de la temperatura de la fotosfera solar, y aterrizarán en el Océano Pacífico, igual que los astronautas de Apolo. Hay algo en ese detalle que me parece profundamente simbólico. 50 años después, los seres humanos siguen cayendo del cielo y aterrizando en el mar, como si el mar fuera el único lugar lo suficientemente grande para recibirlos. Ahora necesito hablarte de las personas, porque al final esto no es una historia sobre cohetes y cápsulas, es una historia sobre seres humanos que decidieron hacer algo extraordinariamente peligroso porque creyeron que valía la pena. La tripulación de Artemis II está compuesta por 4 astronautas. Reed Wiseman, comandante. Victor Glover, piloto. Christina Koch, especialista de misión. Y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Victor Glover será el primer afroamericano en volar más allá de la órbita baja de la Tierra. Piénsalo, 60 años después de que al programa Mercury le costara una batalla política incluir a los primeros astronautas negros en el programa de entrenamiento. 60 años después de las Mercury 13, las mujeres que calificaron para ser astronautas pero a quienes se les negó el acceso. Victor Glover va a orbitar la Luna. Christina Koch será la primera mujer en ir más allá de la órbita baja, la primera mujer en ver la Tierra entera desde el espacio, no como un horizonte curvo desde la estación espacial, sino como el punto azul completo del que habló Carl Sagan. Estos no son solo datos demográficos, son el registro físico, tangible, de que algo está cambiando en quién tiene acceso a lo extraordinario. Pero seamos honestos sobre los riesgos, porque el heroísmo sin honestidad sobre el peligro es solo espectáculo. El espacio no perdona los errores. La historia de la exploración espacial está escrita también con los nombres de los que no volvieron. Challenger, Columbia. Los 3 astronautas del Apolo 1 que murieron en un incendio en la plataforma de lanzamiento durante un ensayo en enero de 1967. Yuri Gagarin sobrevivió al espacio, pero murió en un accidente de entrenamiento rutinario. El espacio no distingue entre los héroes y los burócratas. Artemis II no aterrizará en la Luna, pero irá más lejos de lo que ningún ser humano ha ido desde 1972. En la maniobra más alejada de su trayectoria, la nave estará a aproximadamente 370.000 kilómetros de la Tierra. Si algo sale mal allí, el tiempo de respuesta y las opciones de rescate son esencialmente cero. Estos 4 astronautas lo saben, lo han sabido desde el primer día de entrenamiento, y fueron de todas formas. Eso en sí mismo es una de las cosas más fascinantes del ser humano. Entonces, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Por qué Artemis no es simplemente Apolo con mejor tecnología? Hay varias respuestas a esa pregunta, y ninguna de ellas es tan simple como suena. La primera diferencia es de motivación. Apolo nació del miedo y de la competencia. Artemis, al menos en su discurso oficial, nace de algo más parecido a la convicción. La convicción de que la humanidad necesita convertirse en una especie multiplanetaria, no como un proyecto de ciencia ficción para dentro de 200 años, sino como una necesidad estratégica de mediano plazo. El cambio climático, la fragilidad de los ecosistemas, el crecimiento de la población, la dependencia de recursos finitos, todo apunta en la misma dirección. Una especie que pone todos sus huevos en una sola canasta cósmica es una especie vulnerable. La Luna, en este contexto, no es el destino final, es el campo de entrenamiento. Es donde aprendemos a vivir fuera de la Tierra antes de ir más lejos. La segunda diferencia es tecnológica, y es enorme. Entre 1969 y hoy, la humanidad ha pasado por 3 revoluciones tecnológicas completas. La revolución informática, la revolución de Internet y ahora la revolución de la inteligencia artificial. Los astronautas de Apolo hacían cálculos manuales como respaldo. Las computadoras de guiado del Apolo 11 tenían menos potencia de procesamiento que una calculadora de bolsillo moderna. Hoy, la nave Orión tiene sistemas de navegación autónoma, sistemas de soporte vital con redundancias múltiples y materiales que simplemente no existían en los años 60. No es solo que tengamos más tecnología, es que tenemos tecnología que entiende sus propios fallos y puede corregirlos. La tercera diferencia, y quizás la más significativa filosóficamente, es quién está involucrado. Apolo fue un programa nacional. El gobierno de los Estados Unidos, con su presupuesto, sus ingenieros, sus militares reconvertidos en astronautas y su voluntad política. Punto. Artemis es un programa de alianzas. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa,
la Agencia Espacial Canadiense, empresas privadas como SpaceX y Lockheed Martin y Boeing, y un tejido de contratos y acuerdos internacionales que convierte este programa en algo cualitativamente diferente. No estamos hablando de un país fue a la Luna. Estamos hablando del primer movimiento real de la humanidad, no de una nación, hacia la habitación del espacio. Y eso cambia la pregunta. Ya no es ¿puede América hacerlo? La pregunta es ¿puede la humanidad hacerlo? Pero la historia honesta incluye también los problemas, y hay varios. El primero y más obvio es el costo. El programa Artemis en su totalidad, incluyendo el desarrollo del SLS y Orión, el gateway lunar que se construirá en órbita lunar y los sistemas de aterrizaje, se estima que costará más de $93,000 millones hasta 2025. Con extensiones, algunos análisis independientes hablan de cifras que superan los $150,000 millones. Hay gente muy seria, con credenciales impecables, que argumenta que ese dinero podría usarse mejor. Que el mismo objetivo, llegar a la Luna y eventualmente a Marte, podría alcanzarse más rápido y más barato con una estrategia más orientada al sector privado y menos dependiente del SLS. No es un argumento frívolo. SpaceX ha lanzado su cohete Starship, que es potencialmente más poderoso que el SLS y tiene el objetivo de ser completamente reutilizable, lo que en teoría podría reducir el costo por misión en 1 o 2 órdenes de magnitud. El segundo problema es la sostenibilidad política. Apolo duró exactamente lo que duró la voluntad política que lo sostenía. Cuando esa voluntad se agotó, el programa murió. Artemis lleva años enfrentando retrasos, recortes presupuestarios, cambios de administración que cambian las prioridades y debates en el Congreso que tienen más que ver con qué estados reciben contratos que con cuál es la mejor estrategia de exploración. La exploración espacial en el largo plazo, el tipo de exploración que lleva a colonias y no solo a visitas, requiere un horizonte temporal que trasciende los ciclos electorales. Y nadie ha resuelto todavía cómo garantizar eso en una democracia. El tercer problema es más silencioso, más técnico, pero igual de real: la radiación. Fuera de la magnetosfera terrestre, los astronautas están expuestos a niveles de radiación que acumulan consecuencias. En una misión de 10 días como Artemis II, la exposición es manejable. Pero en misiones de larga duración, en una base lunar permanente, en el viaje a Marte de 9 meses, la radiación es quizás el obstáculo técnico más difícil de resolver. No tenemos todavía una solución completa. Tenemos mitigaciones, blindajes parciales, estrategias para minimizar la exposición durante los eventos de radiación solar más intensos, pero no tenemos la solución. Lo cual significa que cuando hablamos de colonización lunar, de presencia humana permanente en la Luna o más allá, estamos hablando de algo que todavía no tenemos todos los elementos para garantizar. Y aún así, vamos. Y aquí es donde quiero detenerme, porque creo que hay algo importante que decir sobre esa decisión de ir de todas formas. Hay una tensión antigua en el corazón de la exploración humana. Por un lado, la prudencia, el instinto de preservación que dice, no salgas hasta que sepas exactamente lo que hay afuera. Por otro lado, algo que no tiene un nombre limpio en español, pero que los anglosajones llaman the pull of the unknown, la atracción de lo desconocido. Los primeros seres humanos que cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hacia América no tenían mapas, no sabían lo que había al otro lado. Fueron de todas formas porque alguna combinación de necesidad y curiosidad y valentía y desesperación los llevó hacia adelante. Los navegantes polinesios que cruzaron el Pacífico en canoas, guiándose por las estrellas y las corrientes y el comportamiento de los pájaros, llegaron a islas que nadie de su mundo conocía. Fueron de todas formas. Cada frontera que la humanidad ha cruzado ha sido cruzada antes de tener todas las respuestas. Siempre en las condiciones de conocimiento incompleto, que son el único estado en que los seres humanos realmente existimos. Artemis II es eso. Es la continuación de esa historia de 10,000 años de caminar hacia el horizonte para descubrir que hay otro horizonte más allá, pero con una diferencia crucial que no podemos ignorar. Por primera vez en esa historia, sabemos que no hay un continente esperándonos más allá del horizonte. Hay vacío, hay radiación, hay temperaturas que oscilan entre 127 grados bajo cero y 127 grados sobre cero, dependiendo de si estás en luz solar o en sombra. Hay micrometeoritos que viajan a decenas de kilómetros por segundo. La Luna no nos quiere. El universo es indiferente a nuestra presencia, y aún así, hay algo en nosotros que insiste en ir. Quiero terminar con una imagen.
En diciembre de 1968, los astronautas del Apolo 8, Frank Borman, James Lovell y William Anders, estaban orbitando la Luna. Eran los primeros seres humanos en alejarse lo suficiente de la Tierra para verla entera. Y en un momento, William Anders miró por la ventana y vio algo que ningún ser humano había visto antes. La Tierra saliendo por encima del horizonte lunar. Una esfera azul y blanca, perfecta, suspendida en el negro absoluto del espacio. Tomó una foto. La llamaron Earthrise, amanecer terrestre. Muchos argumentan que esa fotografía fue el comienzo del movimiento ambientalista moderno, que ver la Tierra desde fuera, verla entera, pequeña y sola, y hermosa y frágil, cambió algo en la conciencia colectiva de la especie. Artemis II va a producir más de esas imágenes. 4 pares de ojos humanos van a mirar la Tierra desde una distancia a la que ningún ser humano la ha mirado en más de 50 años. Y van a llevar consigo las cámaras más avanzadas de la historia y los sistemas de comunicación que permitirán compartir esa experiencia en tiempo real con cada persona en el planeta que quiera verla. ¿Qué va a pasar cuando veamos eso? ¿Qué va a pasar cuando 8.000 millones de personas vean la Tierra flotando en el vacío a través de los ojos de 4 humanos que llegaron hasta allá para mostrárnosla? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero creo que algo va a cambiar. Algo siempre cambia cuando la humanidad se ve a sí misma desde afuera. Y quizás eso, más que cualquier dato técnico, más que cualquier argumento presupuestario, más que cualquier justificación estratégica, es la razón más honesta para ir. Porque necesitamos recordar cada tanto qué tan pequeños somos. Y qué tan extraordinario es que, siendo tan pequeños, nos atrevamos a mirar tan lejos. Artemis II no es el final de nada, es el primer paso de algo que apenas comienza, y la Luna nos está esperando.